Mi esposa me dejó plantado en medio de la pista de baile, delante de más de 50 personas que nos conocían de años, y declaró en voz alta que había venido a esa boda con el hombre equivocado. Su padre estaba sentado a 2 metros, y no perdió ni una sola palabra. Esa noche, sin que ninguno de los dos lo supiera todavía, ella firmó el principio del fin de todo lo que creía tener asegurado. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Emilio Navarro Delgado. Tengo 51 años, soy arquitecto y llevo 22 años y 7 meses casado con una mujer a la que creí conocer mejor que a mí mismo. Diseño estructuras para que no se derrumben. Durante más de 2 décadas apliqué esa misma lógica a mi matrimonio. Reforzaba lo que crujía, ignoraba las grietas pequeñas, confiaba en que los cimientos seguían siendo sólidos. Esa noche de octubre, descubrí que llevaba años construyendo sobre tierra que ya no era mía. La boda de Natalia, la hermana menor de Verónica, llevaba meses preparándose. Natalia Serrano Molina, 38 años, se casaba con Gonzalo Ruiz Heredia, 41, en una finca privada a las afueras de Valencia. Era un sábado de otoño, temperatura agradable, cielo despejado, el tipo de día que en otras circunstancias hubiera recordado con cariño. Mi suegro, Aurelio Serrano Vega, 73 años, había aportado 42.000 euros al presupuesto de la celebración. Era un hombre que cuando decidía estar presente en algo, lo hacía hasta el final y sin concesiones. Esa mañana, mientras me ajustaba la corbata frente al espejo del dormitorio, Verónica entró ya completamente vestida. Llevaba un vestido azul marino que le había costado 320 euros y que le sentaba bien. Le dije que estaba guapa. Respondió con un «gracias», dicho de perfil, cogió el bolso de la cómoda y salió antes de que yo terminara de hablar. No era la primera vez que lo hacía, pero esa mañana, por alguna razón que todavía no sabía nombrar, el gesto me dejó un peso raro en el pecho que no desapareció en todo el trayecto hasta la finca. Llegamos a las 5:15 de la tarde. El sol caía todavía con fuerza sobre los jardines y los camareros circulaban entre los invitados con bandejas de cava y canapés de salmón. Había aproximadamente 90 personas en el cóctel previo. Saludé a varios conocidos de la familia Serrano, intercambié unas palabras con Gonzalo, que estaba nervioso de una manera que le hacía bien, y fui a felicitar a Natalia, que tenía los ojos brillantes y las manos frías cuando me estrechó la mía. Cuando fui a buscar a Verónica para sentarnos antes de la ceremonia, la encontré en un grupo con Consuelo Vázquez Tormo, 44 años, y con Irene Domínguez Alcalá, 43. Las dos eran amigas suyas de la época universitaria, de esas amistades que sobreviven más por inercia que por afinidad real. Reían de algo que no alcancé a escuchar. Verónica tenía ya la segunda copa de cava en la mano. No eran las 6 de la tarde. Me puse a su lado sin interrumpir la conversación. Ella me miró un segundo. Continuó hablando con Consuelo y no me presentó a 2 personas del grupo que yo no conocía. Un detalle sin importancia para cualquiera. Para mí, en ese momento, fue como otro ladrillo suelto en una pared que llevaba tiempo mostrando demasiadas grietas. La ceremonia comenzó a las 7. Fue breve y emotiva. Natalia lloró desde el primer minuto. Gonzalo lo intentó con todas sus fuerzas, no pudo, y se limpió los ojos con disimulo cuando el oficiante miraba hacia otro lado. Aurelio estuvo en pie durante todo el rito, con las manos cruzadas sobre el abdomen, mirando a su hija menor con esa expresión que no tiene nombre exacto, pero que reconocen todos los que alguna vez han visto a un padre contemplar a su hijo en un momento que no se repite. Me pregunté de pasada si alguna vez me había mirado a mí con algo remotamente parecido. Verónica, a mi derecha durante la ceremonia, aplaudió con entusiasmo genuino cuando los novios se besaron y me apretó el brazo en un impulso espontáneo. Esos pocos segundos me devolvieron algo. La sensación de estar en el lugar correcto, junto a la persona correcta. A veces un gesto pequeño tiene más peso del que merece.
El banquete comenzó pasadas las 9 de la noche. Las mesas estaban dispuestas en el jardín interior, iluminadas con farolillos blancos, colgados entre los árboles y velas dentro de vasos de cristal que proyectaban sombras cortas sobre los manteles. El sonido de los cubiertos, las conversaciones cruzadas y la música suave de un cuarteto de cuerdas creaban ese ambiente particular que solo existe en las celebraciones bien organizadas. Pedí agua. Acepté una copa de vino tinto con la cena y no pedí más. Tenía que conducir de vuelta. Verónica había pasado del cava al vino blanco durante la cena y al tinto con el postre. A las 10:30 tenía esa mirada ligeramente desenfocada que yo conocía bien, esa distancia fina entre sus ojos y lo que miraban. En otras épocas me había resultado simpática. Esa noche no me resultó nada. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Sebastián Mora Prieto, 45 años, estaba sentado 3 mesas más allá de la nuestra. Traje gris oscuro, corbata sin terminar de apretar, canas en las sienes. Un hombre de aspecto cuidado que no despertaba ninguna atención especial a primera vista. Me habían comentado al sentarnos que era amigo de Gonzalo, que venía de Madrid, que llevaban años sin verse. Yo no lo conocía de nada, pero en 2 momentos distintos durante la cena, cuando levanté los ojos de la mesa, lo vi mirando en dirección a nosotros. Y en las 2 ocasiones, los ojos de Verónica ya estaban puestos en él antes de que yo lo notara. Guardé ese dato en algún lugar del que no hablé esa noche. Cuando el DJ comenzó pasada la medianoche y la pista se llenó, Verónica se levantó con Consuelo e Irene sin decirme nada y bailaron juntas durante casi media hora. Yo conversé con un primo de Gonzalo sobre una obra de rehabilitación que tenía entre manos, sin prisa ni incomodidad. Esperé. Entonces la música bajó de tempo. Me acerqué a Verónica y le tendí la mano. El mismo gesto de siempre, repetido en otras bodas, en otros bailes, en noches que creía que formaban parte de una vida compartida. Ella miró mi mano extendida. Después me miró a la cara. «No quiero bailar contigo». No lo susurró. No lo dijo en privado. Lo dijo en voz alta, con Consuelo e Irene a menos de 1 metro, con varias parejas alrededor y con la pista completamente iluminada desde arriba. Vine con el equivocado. Consuelo soltó una carcajada corta y seca. Irene se tapó la boca con los dedos, pero sus ojos sonreían exactamente igual. Yo bajé la mano despacio. No dije nada. No me moví de inmediato, y entonces, sin pensarlo, miré en la dirección hacia la que se habían desplazado los ojos de Verónica al pronunciar esa frase. Sebastián Mora Prieto sostenía una copa de vino y observaba la escena desde su mesa con una calma que solo puede tener alguien que sabía exactamente lo que iba a ocurrir. A 2 metros de la pista, en su silla junto a la mesa principal, Aurelio Serrano Vega había dejado de hablar con quien tenía al lado. Tenía la espalda completamente recta, las manos quietas sobre el mantel y los ojos fijos en su hija. No en mí, en ella. Se levantó despacio y comenzó a caminar hacia nosotros. Hay movimientos que no necesitan velocidad para ser contundentes. Aurelio Serrano Vega no corrió, no alzó la voz, no hizo ningún gesto que llamara la atención del resto de los invitados. Simplemente se puso de pie con la lentitud deliberada de alguien que lleva 73 años tomando decisiones sin precipitarse y caminó hacia nosotros con una calma que, paradójicamente, resultaba más intimidante que cualquier reacción airada. Yo seguía de pie en el borde de la pista. Tenía la mano ya bajada, el gesto todavía fresco en la memoria del cuerpo, esa sensación particular de haber extendido el brazo hacia algo que no quiso ser alcanzado. Consuelo miraba hacia otro lado, de repente muy interesada en su copa. Irene se había quedado quieta, con la sonrisa a medio apagar. La música continuaba, las parejas seguían bailando y el mundo de alrededor funcionaba con perfecta normalidad, mientras el mío acababa de cambiar de eje sin hacer ruido. Aurelio llegó al lado de Verónica. No me miró a mí en primer lugar. Sus ojos estaban puestos exclusivamente en su hija, con esa concentración que no admite distracción ni matices.
La tomó del brazo con firmeza, no con violencia, no con brusquedad, pero tampoco con suavidad, con la presión exacta de quien comunica algo sin necesidad de palabras previas. Verónica, que todavía sostenía la copa con la mano libre y tenía en la cara los restos de la expresión de quien acaba de decir algo que considera ingenioso, lo miró con una sorpresa que tardó un segundo en convertirse en otra cosa. Aurelio se inclinó hacia ella y le habló al oído. No escuché lo que dijo. Nadie lo escuchó. Estoy convencido de eso. La música, las conversaciones cruzadas al fondo y la distancia entre nosotros se encargaron de eso. Pero vi el efecto con una claridad que no necesitó sonido para ser comprendida. El color abandonó el rostro de Verónica en cuestión de segundos. No de manera gradual, no como cuando la temperatura baja despacio y el frío se instala sin que uno lo note, sino de golpe, como cuando se corta la luz de una habitación. Las mejillas, que hasta ese momento tenían el tono cálido del vino y la euforia de la noche, se vaciaron. Sus labios se separaron levemente, pero no salió ningún sonido. La copa que sostenía bajó sola hasta quedar colgando de sus dedos a la altura del muslo. Aurelio se incorporó. Había dicho lo que tenía que decir. Entonces se giró hacia mí. Me miró a los ojos durante 3 o 4 segundos. No dijo nada. Solo asintió con la cabeza. Un movimiento lento, único, que no era consuelo ni lástima ni promesa de conversación futura. Era reconocimiento. La clase de reconocimiento que viene de alguien que ha visto exactamente lo mismo que tú y ha llegado a las mismas conclusiones por su propio camino, sin intermediarios, sin necesidad de que nadie se lo explicara. Me devolvió algo que no sabía que me habían quitado. Después volvió a coger a su hija del brazo y la condujo hacia el interior de la finca. Verónica lo siguió sin oponer resistencia. No me miró al pasar. No buscó a Consuelo con los ojos ni a Irene. No miró tampoco en dirección a la mesa donde Sebastián Mora Prieto seguía sentado con su copa de vino y su compostura intacta. Caminó con la vista al frente y desapareció por la puerta acristalada que daba al corredor interior. Consuelo carraspeó. Irene encontró de repente algo urgente en su teléfono. Las dos se dispersaron sin dirigirme la palabra, como si la escena entera no hubiera ocurrido, como si lo que acababan de presenciar no requiriera ningún tipo de reacción reconocible. Me quedé en el mismo sitio todavía un momento. Después me moví hacia la barra lateral, pedí agua mineral sin gas y me apoyé contra la pared con el vaso entre las manos. Desde ahí observé, no con angustia ni con la urgencia de quien necesita saber de inmediato qué está pasando al otro lado de esa puerta, con la distancia contenida de quien ha recibido demasiada información en muy poco tiempo y necesita dejar que se ordene sola. El cuarteto de cuerdas había cedido definitivamente al DJ. En la pista, Natalia bailaba con Gonzalo con los zapatos ya en la mano y una expresión de felicidad completamente ajena a todo lo que acababa de ocurrir a pocos metros de ella. Era la noche de Natalia. Era correcto que no lo supiera. 22 minutos después, Aurelio y Verónica volvieron al salón. Los estaba mirando cuando cruzaron la puerta, aunque no lo aparenté. Aurelio regresó a su silla con el mismo paso con el que se había levantado, sin prisa, sin teatralidad, sin necesidad de que nadie le preguntara nada. Se sentó, dobló la servilleta sobre la mesa y aceptó la copa de agua que un camarero le ofreció con un gesto de asentimiento tranquilo. Verónica se quedó parada junto a la puerta unos segundos. Tenía los ojos enrojecidos, aunque el maquillaje resistía. La mandíbula apretada de una manera que yo conocía bien. Así se la ponía cuando intentaba no llorar en situaciones donde no quería demostrar que algo le había afectado de verdad. Buscó su bolso en la silla donde lo había dejado. Lo cogió con las 2 manos y se sentó. No fue a buscar a Consuelo. No fue a buscar a Irene. No volvió a mirar en ningún momento hacia la mesa donde Sebastián había estado sentado durante la cena. Me acerqué y tomé asiento a su lado sin decir nada. Ella miraba hacia la pista con una fijeza que no era interés, sino necesidad de no mirar otra cosa. El silencio entre nosotros era distinto al del trayecto de ida. Ese había sido el silencio indiferente de 2 personas que ya no se buscan.
Este era el silencio pesado de alguien que acaba de recibir un golpe, que todavía está procesando y no sabe qué hacer con él. No le pregunté qué le había dicho su padre. En ese momento no lo necesitaba. Lo que Aurelio hubiera elegido decirle en esos 22 minutos era asunto entre ellos dos. Lo que a mí me ocupaba era diferente, más hondo y más frío. La frase que Verónica había pronunciado en la pista no había salido del vino ni de un impulso sin raíz. Había salido de algún lugar donde llevaba tiempo tomando forma, y al decirla en voz alta, delante de todos, sin calcular las consecuencias, había abierto algo que ya no iba a poder volver a cerrar. Me quedé hasta el final de la boda por Natalia. Bailé con ella una pieza cuando me lo pidió. Le di un abrazo largo cuando los novios se despidieron de los invitados pasadas las 2 de la madrugada. Gonzalo me estrechó la mano con la alegría agotada de alguien que ha vivido el día más intenso de su vida y empieza a darse cuenta de ello. Aurelio, antes de marcharse, pasó por mi lado. No se detuvo. Posó una mano sobre mi hombro durante el tiempo exacto de un paso y siguió caminando. No necesité más que eso. En el aparcamiento, Verónica esperó a que yo abriera el coche, se subió al asiento del copiloto en silencio y se abrochó el cinturón. Arranqué, salí por el camino de gravilla de la finca y tomé la autovía de vuelta a Valencia bajo un cielo cerrado y sin luna, que hacía que los faros parecieran los únicos objetos sólidos en medio de la oscuridad. Ella se durmió antes de llegar al primer peaje. Yo conduje los 43 kilómetros de regreso sin encender la radio. Solo el ruido del motor, la oscuridad al otro lado del cristal y una sola frase girando con precisión mecánica en algún lugar entre los ojos y la nuca. Vine con el equivocado. No con rabia, no con desesperación, con la serenidad fría que aparece cuando algo que no querías saber ha quedado dicho en voz alta y ya no existe manera de volver a guardarlo. Llegamos a casa poco antes de las 3:15 de la madrugada. Aparqué en el garaje subterráneo. Apagué el motor y me quedé un momento con las manos todavía sobre el volante. El ronroneo del motor se extinguió y lo que quedó fue un silencio distinto al del trayecto. Más compacto, más definitivo. Verónica dormía con la cabeza ligeramente inclinada hacia la ventanilla, el bolso sobre el regazo y los dedos todavía entrelazados alrededor del asa, como si incluso durmiendo hubiera algo que no quería soltar. La observé unos segundos, no con ternura ni con rabia. Con esa distancia clínica que aparece cuando llevas tanto tiempo mirando a alguien que empiezas a verlo como si fuera la primera vez. Y lo que encuentras ya no coincide del todo con lo que creías conocer. La desperté con un gesto neutro en el hombro. Abrió los ojos despacio, tardó un momento en ubicarse y se desabrochó el cinturón sin decir nada. Subimos en el ascensor juntos. Se quitó los zapatos en el pasillo, dejó el bolso sobre la consola de entrada y entró en el cuarto de baño. Yo me senté en el borde de la cama y me aflojé la corbata con movimientos lentos, sin encender ninguna pantalla, sin hacer nada más que existir en ese dormitorio donde 22 años de historia compartida habían decidido, esa misma noche, mostrar su cara verdadera. Cuando Verónica salió del baño ya estaba en la cama con los ojos cerrados. Yo seguía en el mismo sitio. Apagué la lámpara del escritorio, el último punto de luz del cuarto, y me tumbé sobre el colchón completamente vestido durante varios minutos antes de decidir que no tenía ningún sentido seguir así. Dormí menos de 4 horas. Me desperté a las 7:18. La cama del otro lado ya estaba vacía y la almohada conservaba todavía la forma de su cabeza. Olía a su champú, esa mezcla de avena y menta que durante años me había resultado familiar y que esa mañana simplemente registré como un dato más entre muchos otros. Desde la cocina llegaba el sonido de la cafetera terminando su ciclo. Pasos sobre el suelo de madera. El ruido seco de un cajón que se abre y se cierra sin urgencia. Me cambié de ropa con calma y fui a la cocina. Verónica estaba de espaldas frente a la encimera, con la taza entre las 2 manos y la vista puesta en la ventana que da al patio interior del edificio. Llevaba un pantalón de lino gris y una camiseta de manga larga azul que yo le había regalado hacía 3 navidades. El pelo recogido de cualquier manera, sin arreglar todavía. «Buenos días», dije.
Se giró. Me miró con la expresión de quien acaba de salir de un sueño profundo y no ha terminado de aterrizar del todo. «Buenos días», respondió, y volvió a orientar la mirada hacia el patio. Nada más, sin referencia alguna a lo ocurrido, sin mención a la boda, a la pista de baile, a su padre, al trayecto de regreso. Como si las horas previas pertenecieran a otra semana o a otra versión de los dos que no guardaba relación con las personas que compartían esa cocina a las 7:30 de un domingo de octubre. Me serví café. Me apoyé en el lado opuesto de la encimera y estuvimos así varios minutos. Ella con la vista en el patio, yo mirando el interior de mi taza. El sonido del edificio despertándose al fondo. Una puerta, un carro de la compra en la calle, el arrullo de una paloma en la cornisa exterior. No le pedí explicaciones, no porque no las quisiera, sino porque en el espacio de esas pocas horas algo en mí había tomado una decisión que todavía no tenía nombre preciso, pero que ya era firme. No iba a reaccionar con el impulso de quien ha recibido un golpe y necesita devolvérselo de inmediato. Iba a observar, iba a escuchar, iba a tener la paciencia suficiente para entender qué era exactamente lo que tenía delante antes de mover ninguna pieza. 22 años de matrimonio enseñan, entre otras cosas, que las conversaciones más importantes rara vez son las que se producen en los primeros minutos después de una fractura. Esa tarde, mientras Verónica descansaba en el dormitorio, salí a caminar sin rumbo concreto. El barrio tenía ese ritmo lento y particular de los domingos en octubre, familias en las terrazas, niños en los bancos del parque, el olor a tierra húmeda de los jardines municipales que alguien había regado esa misma mañana. Caminé durante casi una hora sin pensar en nada ordenado, solo poniendo un pie delante del otro mientras algo en la cabeza trabajaba por debajo de la superficie sin que yo lo dirigiera conscientemente. Y entonces, sin buscarlo, el nombre apareció. Sebastián. No como una revelación repentina, sino como cuando buscas algo en una habitación que creías conocer de memoria y de pronto notas que hay un objeto que siempre estuvo ahí, pero al que nunca prestaste la atención suficiente. Verónica lo había mencionado por primera vez en febrero, durante una cena en casa de unos amigos comunes. Alguien había sacado el tema de una reforma urbanística en el centro de Valencia y ella había dicho, Sebastián comentaba exactamente lo mismo, que esa zona tiene potencial pero que nadie la aprovecha bien. Yo había seguido la conversación sin detenerme en ese nombre, un conocido, una referencia sin peso. Después, en abril, habíamos discutido sobre las vacaciones de verano, el destino, los días disponibles, las fechas que yo no podía mover por compromisos de obra. En algún momento del intercambio, Verónica había dicho, hay gente que sabe organizar su vida sin que todo gire alrededor del trabajo. No había nombrado a nadie de manera explícita, pero ahora, en esa acera en octubre, me pregunté si el ejemplo implícito tenía cara concreta. Y en julio, una cena con el grupo de amigos de ella, a la que yo llegué tarde desde una reunión que se extendió más de lo previsto. Verónica me recibió con un gesto que interpreté entonces como irritación por la espera. Ahora me preguntaba si aquella incomodidad era algo distinto, la tensión de quien lleva tiempo separando compartimentos que no deberían tocarse y de repente los ve peligrosamente cerca. 3 menciones. 3 momentos separados por meses. Ninguno relevante por sí solo. Juntos formaban una geometría diferente. Volví a casa caminando más despacio de lo que había salido. Verónica estaba en el salón cuando entré, con el teléfono en la mano. Lo colocó boca abajo sobre el cojín del sofá, con ese movimiento que llevaba inscrita la naturalidad de quien lo ha repetido tantas veces que ya no lo percibe como significativo. Yo tampoco dije nada. Me senté frente a ella, cogí el periódico del domingo que nadie había abierto todavía y pasé las páginas sin leer nada de verdad. Seguía construyendo en silencio, ladrillo a ladrillo, la estructura de algo que todavía no tenía planos definitivos, pero que ya tenía cimientos reconocibles. Esa noche, antes de apagar la luz, tomé una resolución que no le conté a nadie. Iba a prestar atención. A todo. A cada nombre pronunciado en voz baja.
a cada gesto detrás de cada justificación cotidiana, a cada pausa donde antes no había pausas, sin prisa, sin adelantarme a conclusiones que todavía no podía sostener con nada concreto. Llevaba 22 años diseñando estructuras. Sabía mejor que nadie que antes de demoler algo, primero hay que entender hasta el último detalle de cómo está construido. La semana siguiente a la boda transcurrió con esa lentitud peculiar que aparece cuando uno deja de moverse por inercia y empieza a moverse con intención. Cada hora tenía un peso distinto. Cada conversación, incluso las más anodinas, adquiría una textura que antes no había registrado. Volví al trabajo el lunes. Tengo una oficina en el barrio de Ruzafa, segundo piso, 2 colaboradores y una carga de proyectos que durante años me había obligado a llegar antes de las 8 y salir después de las 7. Ese lunes entré a las 8:15 y salí a las 6 en punto. No porque hubiera terminado todo, sino porque había decidido que quería estar en casa antes de que Verónica llegara. Ella llevaba 11 años como responsable de administración en una empresa de distribución logística. Horario de 9 a 6, aunque en los últimos meses con cierta frecuencia llegaba pasadas las 7. Reunión, tráfico, papeleo urgente. Justificaciones razonables por separado. Todas con la textura de lo plausible. Esa semana llegó a las 7:15 el lunes, a las 6:50 el miércoles y a las 8 menos 20 el jueves. Yo estaba en casa cada vez. No comenté nada. Preparé la cena, pusimos la mesa, comimos. La conversación fue la habitual. Su trabajo, un proyecto de rehabilitación que yo tenía en el centro histórico, noticias sin peso que rellenan los espacios donde antes había otra cosa. Me fijé en el teléfono, no con la torpeza de quien espía sin método. Simplemente empecé a registrar comportamientos que antes habían pasado desapercibidos. El móvil siempre boca abajo sobre cualquier superficie, la encimera, la mesilla, el brazo del sofá. La pantalla apagada antes de dejarlo en cualquier lugar donde yo pudiera acercarme. La costumbre, que yo no había sabido fechar hasta ese momento, de llevarse el aparato al cuarto de baño cada vez que llegaba una notificación. Intenté recordar cuándo había comenzado eso. Llegué a una conclusión aproximada. Antes del verano no lo hacía. En septiembre ya era un hábito consolidado. En algún punto entre junio y agosto, algo había cambiado en su relación con esa pequeña pantalla y con lo que guardaba dentro. Pero fue al revisar los meses anteriores con la atención que antes no les había dado cuando encontré los detalles que de verdad tenían peso. En marzo habíamos tenido una discusión, no violenta, no dramática, el tipo de enfrentamiento contenido y técnicamente educado que resulta más destructivo que los gritos porque deja menos espacio para la reparación posterior. El origen había sido una cena con mis socios que Verónica consideraba prescindible. Ella dijo: siempre el trabajo primero, siempre. Me defendí con argumentos sobre compromisos profesionales y ella cerró la conversación con un silencio que interpreté entonces como agotamiento. Ahora me preguntaba si ese silencio era otra cosa, la fatiga de alguien que ya no espera ser convencido porque ya ha tomado una decisión que todavía no ha pronunciado en voz alta. En mayo, un sábado por la tarde, salió a ver a Consuelo y llegó 4 horas después. Yo estaba trabajando en los planos de un proyecto residencial y apenas levanté los ojos cuando entró. Le pregunté si había cenado. Dijo que sí. Seguí con los planos. Ese era yo, el hombre que lleva décadas construyendo estructuras para otros, mientras dejaba que la suya propia desarrollara grietas invisibles porque estaba demasiado concentrado en otra dirección. No es una disculpa. Es un hecho que no puedo ignorar. En junio, la noche de nuestro aniversario, reservé mesa en un restaurante que Verónica había mencionado 2 veces ese año. Llegué a casa con un ramo de flores blancas, las que siempre le habían gustado, y la encontré con una expresión de quien acaba de terminar una conversación inesperada. El teléfono estaba todavía en la mano. Me miró, vio las flores y tardó un segundo de más en reaccionar. «¡Qué detalle!», dijo. No era frialdad exactamente.
Era el tiempo de reacción de alguien que viene de otro lugar mental y necesita ajustarse con rapidez. Aquella noche en el restaurante habló más de lo habitual. A veces ocurre eso. Cuando alguien carga con algo que no puede nombrar, llena el espacio con conversación para que no haya huecos donde puedan caber las preguntas incómodas. Yo lo interpreté como una buena velada. Volví a casa satisfecho. Esa capacidad para no ver lo que tenía delante ha sido siempre mi defecto más persistente. En agosto, durante los días que pasamos con unos amigos en una casa alquilada cerca de Denia, Verónica se alejaba del grupo por las mañanas con el teléfono en la mano. 10, 15 minutos. Volvía con una expresión recompuesta que no era exactamente la misma con la que había salido. En una de esas ocasiones, le pregunté con quién había hablado. Respondió: mi madre, que tiene problemas con la cobertura en casa. Su madre vivía en Castellón. No era una excusa inverosímil. Ahora lo era. Llevé una semana construyendo esa cronología interna antes de permitirme llegar a ninguna conclusión. No quería equivocarme. No quería confundir el patrón real con el que fabrica quien ya busca confirmar lo que teme. Esa diferencia importa. Un arquitecto que malinterpreta una estructura porque quiere ver lo que no existe, comete errores que cuestan muy caro. Apliqué el mismo criterio a lo que tenía delante. El resultado, desde cualquier ángulo, fue el mismo. Los indicios habían estado ahí durante meses, no sepultados bajo capas de disimulo perfecto, sino visibles, concretos, coherentes entre sí. El problema no había sido que Verónica los ocultara con maestría. El problema había sido que yo llevaba años tan concentrado en plazos de entrega y presupuestos que revisar que había dejado de prestar atención a la persona que compartía la misma casa con el piloto automático puesto. Eso no la absolvía de nada, pero tampoco me dejaba completamente fuera de la ecuación. El viernes de esa semana, mientras Verónica estaba en el gimnasio y la casa permanecía en silencio, me senté en el sofá del salón con el tablet compartido sobre las rodillas. Lo usábamos los dos de forma esporádica. Recetas, noticias, alguna serie. Lo había cogido sin propósito concreto para revisar un artículo técnico que había guardado semanas antes. Cuando abrí la aplicación de mensajería, encontré algo que no esperaba. Una carpeta de copia de seguridad automática que el sistema había generado sin que ninguno de los dos la hubiera configurado de manera consciente. Archivos con fecha. Conversaciones asociadas a un número de teléfono sin nombre guardado en la agenda del tablet, pero cuya frecuencia y horarios eran suficientes para saber, antes de leer una sola línea, que no tenían nada que ver con el trabajo ni con nada cotidiano. Me levanté, fui a la cocina y llené un vaso de agua del grifo. Me lo bebí de pie frente al fregadero, mirando el patio exterior sin verlo realmente. El grifo goteó una vez después de cerrarlo. El reloj de la cocina marcó las 6:43 con su tic metálico y preciso. Volví al salón. Coloqué el tablet sobre la mesa, respiré con lentitud y empecé a leer. Las primeras líneas no dejaban lugar a interpretaciones benévolas. No era el tono de dos personas que comparten un interés profesional o una amistad antigua que se retoma con distancia prudente. Era el registro íntimo, descendido y sin precauciones, de quien ya ha cruzado hace tiempo una frontera que en algún momento fue clara y ha decidido no volver a mirar atrás. La carpeta de respaldo contenía conversaciones iniciadas a finales de junio. 4 meses. 116 días de intercambios que nadie había pensado que sobrevivirían al borrado del teléfono, guardados por un sistema automático que no hace distinciones ni tiene consideraciones con nadie. Leí con una calma que me sorprendió a mí mismo. No en busca de detalles escabrosos, no con la ansiedad de quien necesita encontrar el peor escenario posible para justificar lo que ya siente. Leí como quien revisa la documentación técnica de un proyecto que hay que entender antes de intervenir, con atención fría, con criterio, registrando cada dato relevante sin permitir que la emoción deformara el análisis. Sebastián la llamaba Vero, no Verónica. Vero, con esa confianza acortada que implica una familiaridad construida en privado, fuera del alcance de todo lo demás.
Ella le hablaba con una ligereza que hacía meses no reconocía en las conversaciones que teníamos en casa. Frases sin el peso de quien arrastra el cansancio cotidiano. Respuestas rápidas, casi inmediatas, con un entusiasmo que contrastaba con la lentitud con la que últimamente me contestaba cuando le preguntaba algo tan simple como qué quería cenar. En el intercambio del 12 de julio ella escribió: «Es que paso los días sintiéndome invisible, como si fuera un mueble más del piso». Sebastián respondió al cabo de 4 minutos: «Tú no eres invisible para mí, nunca lo has sido». No era poesía. Era la frase exacta que necesita escuchar alguien que lleva tiempo convencida de que nadie la mira con atención. Yo aparecía en varias ocasiones, no por mi nombre, como él, como el tema de siempre, como ya sabes cómo es eso. Esa forma de referirse a alguien cuando ya ha pasado a ser un obstáculo abstracto en lugar de una persona concreta. En el mensaje del 3 de agosto, Verónica escribió: «Llegó tarde otra vez. Ni preguntó cómo había ido mi día. Estaba con los planos hasta las 11. Sebastián contestó: «Algún día tendrás que decidir cuánto tiempo más». Ella tardó 12 minutos en responder. Lo que envió fue: «Lo sé». 2 palabras, suficientes. Habían quedado en persona en 4 ocasiones entre julio y septiembre. Un café cerca de la plaza del ayuntamiento, un martes a mediodía, coincidencia que Verónica había cubierto con una reunión de trabajo que nunca existió. Un paseo por el puerto un sábado por la tarde, mientras yo estaba en una visita de obra en Paterna. 2 encuentros más en agosto, durante los días de Denia, cuando ella salía sola por las mañanas con el pretexto de llamar a su madre. Ninguno de esos encuentros había sido explícito en los términos que cualquiera podría imaginar. Pero la construcción emocional que había detrás era tan sólida, tan trabajada desde ambos lados, que la forma concreta que pudiera tomar en adelante era solo una cuestión de tiempo y circunstancias. En el último mensaje guardado, fechado 4 días antes de la boda de Natalia, Sebastián escribía: «Va a ser raro verte ahí con todo el mundo alrededor y tener que comportarme como si no existiera nada». Verónica respondió: «Para mí también, pero a veces las cosas se dicen solas». Una frase que adquiría un significado completamente diferente después de lo que había ocurrido en la pista de baile. Cerré la aplicación, me levanté, fui al dormitorio y cogí el teléfono de mi chaqueta. Volví al salón, recuperé el archivo y fotografié cada pantalla con la meticulosidad de alguien que sabe que la documentación es la única diferencia entre tener razón y poder demostrarlo. 47 capturas en total. Fechas, horarios, nombres, conversaciones completas, sin saltar ningún fragmento. Después, las transferí a una carpeta protegida en mi teléfono personal y borré el rastro de haber accedido a la aplicación en el tablet. Coloqué el tablet sobre la mesa exactamente como lo había encontrado, a 15 centímetros del borde derecho, con la pantalla hacia arriba y la esquina inferior ligeramente orientada hacia el sillón. Había notado esa posición antes de tocarlo y la había fijado en la memoria como un arquitecto fija una medida crítica antes de hacer cualquier modificación. Todo estaba en el mismo sitio. Fui a la cocina, lavé el vaso que había dejado en el fregadero, lo puse a escurrir en el escurreplatos y miré el reloj. Las 7:08. El gimnasio donde Verónica iba los viernes estaba a 12 minutos a pie. Tenía tiempo. Cogí un libro técnico sobre normativas de construcción sostenible que llevaba semanas sin abrir y me acomodé en el sofá con la misma postura que hubiera tenido una hora antes, cuando todavía no sabía lo que acababa de leer. Pasé varias páginas sin retener nada. No importaba el contenido, importaba la imagen. Verónica llegó a las 7:42. Escuché la llave en la cerradura, el clic de la puerta, sus pasos en el pasillo, el sonido del bolso deportivo al caer sobre el suelo junto al perchero de la entrada. Asomó la cabeza al salón. «Ya estoy», dijo. «Bien», respondí sin levantar los ojos del libro. Se fue directa al cuarto de baño. Escuché el agua de la ducha correr durante 12 minutos. Después el secador, el cajón de la cómoda, el crujido familiar del suelo de madera del dormitorio bajo sus pies. Cuando salió a cenar,
Estaba maquillada con discreción y tenía el teléfono en la mano. Lo colocó boca abajo sobre la mesa antes de sentarse, como siempre. Hablamos de una serie que habíamos dejado a medias, de una gotera que había que revisar en el baño de invitados y de la llamada que había recibido esa tarde de su prima de Murcia. Yo participé en la conversación con la atención exacta que requería cada tema. Esa noche, tumbado en la oscuridad del dormitorio con Verónica ya dormida a mi derecha, procesé todo lo que había leído con la frialdad ordenada de quien acaba de recibir un diagnóstico grave y está decidiendo el tratamiento antes de comunicarle nada a nadie. No era rabia lo que sentía. La rabia implica sorpresa, y yo llevaba ya varios días construyendo mentalmente lo que esa noche había confirmado con datos concretos. Lo que había era otra cosa, una especie de claridad áspera que se instala cuando la incertidumbre desaparece y lo que queda, aunque sea difícil, al menos tiene contornos definidos. Durante 22 años y 7 meses había construido una vida que creí compartida. Había trabajado con la convicción de que el esfuerzo tenía un destino, de que las horas largas y los proyectos terminados tarde tenían sentido dentro de algo más amplio. Esa noche supe que una parte de ese edificio había estado agrietándose en silencio mientras yo miraba hacia otro lado. Pero los edificios agrietados no se abandonan por impulso. Primero se evalúa la estructura, después se decide con precisión qué demoler, qué reforzar y qué conservar. Eso era exactamente lo que iba a hacer. El teléfono vibró un martes por la mañana, a las 9:46, mientras revisaba los cálculos de carga de una rehabilitación en el barrio de El Carmen. Miré la pantalla antes de cogerlo. El nombre que apareció no era el que hubiera esperado a esas horas de un día laborable: Aurelio Serrano Vega. Habían pasado 10 días desde la boda de Natalia. No habíamos cruzado ninguna palabra desde aquella noche, más allá del gesto breve de su mano sobre mi hombro en el aparcamiento de la finca, antes de que cada uno tomara su coche en silencio. 10 días en los que yo había construido en solitario una imagen completa de lo que tenía delante, con las 47 capturas del tablet guardadas en una carpeta protegida y la certeza de que el siguiente paso todavía no tenía fecha. Descolgué al segundo tono. Emilio. Su voz tenía la misma textura grave de siempre, construida a lo largo de décadas de no necesitar más palabras de las estrictamente precisas. ¿Tienes un hueco esta semana para un café? Prefiero que sea fuera de casa. Una pausa corta, sin que Verónica lo sepa. No era una petición que requiriera tiempo para ser procesada. Dime cuándo y dónde, respondí. Quedamos para el jueves siguiente a las 12:30. Aurelio propuso una cafetería en la calle Salamanca, en el ensanche norte de Valencia, suficientemente alejada de los barrios habituales de la familia Serrano como para que la posibilidad de un encuentro casual quedara prácticamente descartada. La elección del lugar no era accidental. Aurelio no hacía las cosas de manera accidental. Esa tarde en la oficina me costó más concentración de lo habitual. No por ansiedad ni impaciencia, sino porque la llamada había añadido una variable concreta a una ecuación que hasta ese momento manejaba en solitario. Alguien más sabía algo o sospechaba algo o había decidido actuar. Y ese alguien era el padre de Verónica. El jueves amaneció con niebla baja sobre los tejados y ese olor húmedo que deja el otoño valenciano cuando no ha llovido todavía, pero el aire ya lleva agua dentro. Llegué a la cafetería 5 minutos antes. Era un local estrecho, mesas de madera oscura, azulejos blancos hasta media altura, olor a café recién molido mezclado con el aceite de los churros que servían en la barra. No había ningún conocido. Aurelio llegó puntual con un abrigo de paño gris y ese modo particular de entrar a cualquier sitio que tienen ciertos hombres mayores, sin mirar alrededor con curiosidad, directamente hacia donde necesitan ir. Me vio desde la puerta, asintió y caminó hasta la mesa. Pedimos 2 cafés solos. Cuando el camarero se alejó, Aurelio rodeó su taza con las 2 manos y me miró con una atención que no era compasión ni curiosidad. «¿Cómo estás?», preguntó, no como fórmula de cortesía.
como alguien que necesita calibrar el estado real de la persona que tiene enfrente antes de hablar de lo que ha venido a hablar. Bien, respondí, y era suficientemente cierto como para no requerir más detalle. Asintió, bebió un sorbo y dejó la taza en el platillo con cuidado. Lo que ocurrió el sábado de la boda comenzó con una lentitud que no era duda sino peso acumulado. No fue la primera vez que vi algo preocupante en mi hija. Fue la primera vez que ocurrió delante de tanta gente. Y delante de mí. No me miraba con lástima. Me miraba con la honestidad directa de quien no tiene tiempo que perder en rodeos innecesarios. Desde primavera he notado cambios en ella que no he sabido cómo nombrar hasta ahora. Llegaba a las cenas familiares de los domingos con una actitud distante, una clase de impaciencia hacia ti que no reconocía. Hizo una pausa breve. Le pregunté una vez, a solas. Me dijo que cargaba demasiado sola con la casa mientras tú estabas absorbido por el trabajo. Le di el beneficio de la duda porque era mi hija. Asentí sin interrumpirlo. El sábado de la boda, cuando la escuché en la pista, vi también a dónde miró al pronunciar esa frase. Sus ojos se mantuvieron fijos en los míos. Conozco a Sebastián Mora Prieto. No en profundidad, pero sí lo suficiente. Es socio de un proveedor con el que Gonzalo trabajó hace unos años. Lo vi en 2 reuniones de empresa antes de la boda. Sé perfectamente quién es. El café había dejado de echar vapor entre los dos. En la barra, alguien pidió algo en voz alta y el camarero respondió con un gesto sin alzar la cabeza. ¿Qué le dijiste aquella noche?, pregunté. Aurelio bajó un momento los ojos hacia la mesa, no como quien evade, sino como quien elige cada palabra con el mismo cuidado con que elegiría un instrumento preciso para una tarea delicada. Le dije que lo que acababa de hacer no tenía nombre decente, que había humillado a su marido delante de la familia y de los amigos de su hermana en el día más importante de la vida de Natalia, y que si lo que insinuaba con esa frase era verdad, más le valía empezar a entender que sus actos tienen consecuencias que no desaparecen por el hecho de ignorarlas. Una pausa cargada. También le dije que te debía una disculpa que dudaba mucho que fuera a darte. El ruido del local continuaba a nuestro alrededor con total indiferencia. Un matrimonio al fondo compartía un periódico doblado por la mitad. 2 mujeres hablaban cerca de la puerta con los abrigos todavía puestos. La vida ordinaria avanzando sin interrupciones alrededor de una conversación que tenía todo el peso del mundo para los 2 hombres que la sostenían. ¿Qué respondió ella?, dije. Lloró. Lo dijo sin crueldad pero sin suavidad tampoco, con la objetividad de quien ha aprendido que el llanto de alguien querido no siempre equivale a arrepentimiento real. Intentó explicarme que yo no comprendía su situación, que se sentía sola, que su vida no era lo que yo imaginaba desde fuera. Otra pausa más larga. La escuché hasta el final, y cuando terminó, le repetí exactamente lo mismo que le había dicho al principio. Nos quedamos un momento en silencio. Desde la calle entraba el sonido amortiguado del tráfico y el golpe lejano de una persiana metálica. «Emilio», dijo Aurelio, y había en su voz algo difícil de nombrar con precisión. No era compasión exactamente, ni indignación contenida. Era la responsabilidad de un hombre que reconoce que parte de lo que tiene delante también le pertenece a él de alguna forma, y que ha decidido no esconderse detrás de eso. No sé qué vas a resolver hacer, no me corresponde a mí decidirlo, pero quiero que sepas que cualquier paso que des, cuentas conmigo, de la manera que necesites y en el momento que elijas. Sostuve su mirada sin apartar los ojos. Y si llega la hora en que necesitas que esté presente, añadió con una precisión que no dejaba espacio a la ambigüedad, avísame con tiempo. Pagué los 2 cafés cuando nos levantamos. Aurelio se abrochó el abrigo con calma, me tendió la mano y me la estrechó un segundo más de lo estrictamente formal. Después, salió a la calle con el mismo paso tranquilo con el que había entrado. Me quedé sentado unos minutos más después de que se marchara. Había llegado a esa cafetería con 47 capturas de pantalla guardadas en el teléfono y la certeza de que lo que viniera después tendría que sostenerlo solo. Me fui con algo que no había calculado.
Un hombre que conocía la verdad por sus propios medios, que no pedía explicaciones ni exigía detalles, y que había decidido que lo correcto era ponerse al lado de quien había sido tratado con menos consideración de la que merecía. Fuera, el aire olía a tierra húmeda y a hojas aplastadas sobre el asfalto. Volví a la oficina por el camino más largo. Hay decisiones que no admiten improvisación, y la que tenía delante era exactamente de ese tipo. Desde la reunión con Aurelio en la cafetería de la calle Salamanca, la claridad sobre lo que necesitaba hacer se había ordenado sola, con esa precisión que aparece cuando uno deja de evitar una realidad y empieza a tratarla como un problema técnico que requiere solución metódica. Tenía evidencias, tenía la certeza de lo que ocurría, tenía el respaldo de un hombre que conocía la situación desde dentro y había decidido no mirar hacia otro lado. Lo que no tenía era orientación legal. Y sin eso, cualquier movimiento precipitado podría costarme más de lo que me habían quitado. Llevo más de 2 décadas en el sector de la construcción. He firmado contratos, gestionado sociedades, negociado con promotoras y administraciones públicas. Sé lo suficiente sobre derecho mercantil para moverme con soltura en ese terreno. Pero el derecho de familia tiene una lógica propia, con variables que un profano puede malinterpretar con consecuencias graves e irreversibles. No podía permitirme ese error. Pedí referencias a través de un canal que no levantara sospechas. Un compañero del colegio profesional al que contacté con el pretexto de consultar un asunto relacionado con una sociedad civil. Sin entrar en detalles personales, le pedí el nombre de alguien con experiencia real en procesos de separación complejos, preferiblemente con historial en casos que involucraran patrimonio compartido y bienes inmuebles. Me dio 2 nombres. Me quedé con el primero, Rodrigo Salcedo Fuentes. 54 años, bufete propio en la calle Colón desde hacía 16 años, especialista en derecho de familia con trayectoria consolidada en litigios patrimoniales. Sin página de captación agresiva, sin perfil llamativo. El tipo de profesional que trabaja por recomendación exclusivamente y no necesita anunciarse. Lo llamé desde el teléfono de la oficina a las 10 de la mañana de un jueves, con la puerta del despacho cerrada y Verónica en su trabajo. Me atendió su asistente. Dejé mis datos y una descripción mínima. Consulta sobre separación, carácter estrictamente confidencial, urgencia relativa. Me devolvieron la llamada esa misma tarde con una cita para el lunes siguiente a las 4. El bufete de Rodrigo Salcedo estaba en un edificio clásico de los años 50, con el ascensor original todavía en funcionamiento. Puertas de madera, espejo interior de bordes oscurecidos por el tiempo, esa lentitud mecánica que obliga a detenerse un momento antes de llegar a donde uno va. Subí al tercero, una placa de latón discreto junto a la puerta. Sala de espera con 3 sillones de cuero marrón y una librería de doble altura que llegaba hasta el techo. Rodrigo me recibió puntual. Era un hombre de complexión media, cabello gris peinado hacia atrás con sencillez, traje azul marino sin ostentación, voz tranquila, atención sostenida, la clase de presencia que desarrollan quienes llevan décadas escuchando situaciones complicadas sin juzgar y sin sobresaltarse ante nada. Me ofreció agua, la acepté, y durante 40 minutos le expuse lo que sabía con la misma objetividad que había mantenido desde el principio. La boda, la frase, la mirada hacia Sebastián, las conversaciones del tablet, la cronología de los encuentros documentados, la duración del matrimonio, la estructura del patrimonio compartido. Escuchó sin interrumpir, tomando notas en un cuaderno de hojas lisas con un bolígrafo azul de carga separada. Cuando terminé, Rodrigo dejó el bolígrafo sobre el cuaderno y me miró un momento. «Bien», dijo con una neutralidad que era profesionalismo puro. «Lo primero que debe entender es que a partir de ahora, cualquier movimiento precipitado puede complicar su posición considerablemente. Nada debe cambiar en su vida cotidiana de manera visible hasta que tengamos una estrategia completamente definida». Señaló el cuaderno con un gesto. «Lo segundo. Necesito un inventario detallado del patrimonio compartido.
inmuebles, cuentas, inversiones, vehículos, cualquier activo con valor relevante, con fecha de adquisición y especificación de si se compró con capital anterior al matrimonio o durante la vigencia del régimen de gananciales. Nos reunimos en 3 ocasiones durante las 2 semanas siguientes. Cada cita a distintas horas, siempre desde el teléfono del trabajo, siempre con una coartada profesional plausible que no requiriera explicaciones en casa. Lo que fui conociendo en esas sesiones fue la radiografía exacta de dónde me encontraba. El piso de Valencia, comprado en 2004 por 218.000 euros, figuraba a nombre de los dos en régimen de gananciales. Una propiedad en Gandía, adquirida en 2011 con capital procedente en su mayor parte de un proyecto cobrado ese mismo año, también estaba inscrita en gananciales. 2 cuentas conjuntas con saldo combinado de 34.000 euros, un fondo de inversión constituido a mi nombre durante el matrimonio. Rodrigo me explicó con precisión dónde estaba cada pieza, qué le correspondería a cada parte en un proceso de liquidación, y qué movimientos legales podía realizar de inmediato sin infringir ninguna norma ni comprometer mi posición futura. Seguí sus indicaciones al milímetro. Durante esas 2 semanas, mientras la rutina doméstica continuaba sin alteraciones visibles, organicé la documentación con la misma meticulosidad que aplico a cualquier proyecto profesional. Contratos de compraventa, escrituras notariales, extractos bancarios de los últimos 4 años, declaraciones de renta, recibos de hipoteca. Todo archivado, fechado y copiado en 2 soportes distintos guardados fuera de la vivienda. Uno en la caja fuerte de la oficina, otro en almacenamiento digital con acceso exclusivo desde mi teléfono. Un martes por la noche, cuando Verónica llevaba ya rato dormida, entré al despacho que usábamos como estudio, abrí el cajón inferior del archivador donde guardábamos documentación del hogar y saqué las escrituras de la propiedad de Gandía. Necesitaba confirmar una fecha que Rodrigo me había pedido verificar antes de la cita del jueves. No escuché los pasos en el pasillo. ¿Qué haces? Me giré despacio. Verónica estaba en el umbral con el pelo suelto y una expresión entre el sueño y la extrañeza. El reloj de la pared marcaba las 2:17 de la madrugada. No podía dormir, respondí, con la calma de quien tiene una respuesta preparada porque ha aprendido a no improvisar. Revisando un tema de la propiedad de Gandía, llegó un aviso sobre el certificado energético que hay que renovar antes de fin de año y se me había olvidado durante el día. El certificado era completamente real. Había recibido la notificación por correo ordinario 3 semanas antes y la había guardado en ese mismo cajón precisamente porque era un asunto pendiente que podía justificar con documentación física si alguna vez hacía falta. Ella miró los papeles sobre el escritorio. Tardó un instante. «A estas horas», dijo. Más observación que reproche. «Mañana tengo el día cargado». Devolví los documentos al cajón con parsimonia y cerré sin prisa. «Ve a dormir. Ahora voy». Esperó un momento en el umbral. Me observó todavía un segundo y se marchó. Escuché sus pasos alejarse por el pasillo, el sonido amortiguado del colchón recibiéndola, el silencio reinstalándose en el piso. Permanecí inmóvil en el despacho durante casi 1 minuto antes de que la tensión en los hombros aflojara por completo. Apagué el flexo del escritorio, dejé todo en su sitio y volví a la cama. 2 semanas de preparación, un dossier completo. Un abogado que conocía exactamente lo que tenía entre manos, y Aurelio Serrano esperando una llamada cuando llegara el momento. Cada pieza estaba donde tenía que estar. Solo faltaba elegir la fecha. Hay una forma particular de observar a alguien cuando ya sabes lo que sabes y aún así te comportas como si no supieras nada. No es teatro exactamente, es una disciplina. Requiere atención constante, respiración controlada y la capacidad de mantener en 2 planos simultáneos lo que sientes y lo que manifiestas. Durante años ejercité esa habilidad en contextos profesionales. Reuniones con clientes difíciles, negociaciones con contratistas que intentaban reajustar presupuestos ya cerrados, visitas de obra donde algo había salido mal
y tocaba gestionar la situación sin que el resto del equipo percibiera la magnitud real del problema. Nunca imaginé que iba a necesitar esa misma habilidad dentro de mi propia casa. Habían transcurrido 22 días desde la boda de Natalia. La rutina doméstica se sostenía con una normalidad superficial que, vista desde afuera, probablemente era indistinguible de cualquier otra etapa del matrimonio. Desayunos breves antes de salir cada uno hacia su trabajo, cenas de días laborables donde la conversación cubría los silencios sin profundidad particular, fines de semana con la densidad tranquila de dos personas que conviven sin urgencia de estar juntas. Lo que había cambiado era invisible para ella. Yo lo veía todo. Verónica había relajado sus precauciones de manera gradual pero perceptible. El teléfono seguía boca abajo sobre las superficies, sí, pero con menos reflexión que antes. A veces lo dejaba cara arriba durante unos minutos cuando estaba concentrada en otra cosa y lo giraba solo cuando lo recordaba. Una pequeña fisura en un hábito que hasta hacía poco mantenía con consistencia absoluta. También cambió la frecuencia de sus salidas. Durante las 3 semanas que siguieron a la última reunión con Rodrigo, salió en 5 ocasiones con justificaciones distintas. Cena con Consuelo un martes, una exposición de diseño interior un jueves por la tarde, tarde de compras un sábado y 2 compromisos de trabajo que se extendían más de lo habitual. Justificaciones verosímiles por separado, cada una con su lógica propia. En otro momento de mi vida las hubiera registrado sin otorgarles ningún peso especial. Empecé a notar algo que no había esperado identificar con tanta nitidez. Había en ella una calidad de presencia diferente según de dónde venía. Cuando llegaba de una cena con Consuelo o de cualquier compromiso social ordinario, traía consigo el cansancio natural de quien ha pasado horas manteniendo conversación. Pero cuando venía de alguno de esos otros sitios, que no nombraba igual aunque los justificara con palabras similares, entraba al piso con una ligereza que tenía otra temperatura, más atenta al detalle de la casa, más dispuesta a prolongar la conversación de sobremesa, como si compensara algo de manera instintiva, sin ser consciente de hacerlo. Era una observación sutil, pero los detalles sutiles, bien acumulados, forman estructuras tan sólidas como las más evidentes. Un miércoles de la segunda semana de noviembre, Verónica llegó a casa a las 7:15 con una bolsa de papel de una tienda del centro y una expresión que no había visto en meses. No era exactamente alegría. Era algo más contenido, pero más genuino. Esa clase de bienestar que viene de adentro y resulta difícil de disimular porque no requiere actuación. Los ojos más despejados de lo habitual. Los hombros sin la tensión que llevaba semanas instalada como parte de su postura. Un movimiento al quitarse el abrigo que tenía algo de despreocupación que no encajaba con el miércoles frío y gris que caía al otro lado de las ventanas. Me encontró en el salón con planos sobre la mesa del comedor. «Hola», dijo, con una naturalidad que en otra circunstancia hubiera sido simplemente una llegada a casa. «Hola», respondí sin levantar los ojos del papel. Fue a la cocina. Escuché el ruido del grifo, el sonido de la bolsa de papel al apoyarse en la encimera, el clic del extractor que encendía cuando empezaba a moverse por ese espacio, aunque todavía no hubiera nada en el fuego. Pasos de regreso al salón. Se acomodó en el sillón frente a mí con el teléfono en la mano. Esta vez no lo giró hacia abajo de inmediato. Permaneció mirándolo durante unos segundos con una sonrisa discreta que se extinguió en cuanto levantó los ojos y vio que yo continuaba con los planos. Guardé ese detalle en el mismo lugar donde guardaba todos los demás. No dije nada. No hice ningún gesto que indicara haber registrado nada. Solo tracé una línea de acotación sobre el papel con el portaminas y continué. Era la ironía más completa de todas las que había presenciado durante esos 22 días. Ella sentada a 4 metros, con la certeza tranquila de tener el control de su propia situación, convencida de que el hombre frente a ella miraba planos con la misma indiferencia de siempre. Y yo con 47 capturas de pantalla en una carpeta protegida, 3 reuniones con un abogado a sus espaldas, un expediente patrimonial completo en la caja fuerte de la oficina
y el compromiso expreso de su propio padre de estar presente cuando llegara la hora. Cenamos con la televisión encendida. Habló de un cliente problemático en la empresa, de una gestión que le había consumido la mañana, de una compañera que llevaba semanas de baja y dejaba trabajo sin cubrir. Yo respondí con la atención que requería cada asunto, ni con frialdad marcada ni con calidez forzada, con la temperatura exacta de lo que siempre había sido nuestra dinámica habitual, para que no hubiera nada que notar ni nada que interpretar. Después de cenar recogimos la mesa juntos como cualquier otra noche. Me fui al despacho con el pretexto de terminar un detalle técnico. Me senté ante el escritorio y estuve un rato sin hacer nada en particular, con los codos apoyados sobre la superficie y los dedos entrecruzados, mirando la pared frente a mí. Había momentos en esas semanas de espera en que el peso no era rabia ni urgencia. Era una clase de fatiga difícil de describir con precisión. La fatiga de sostener en privado algo de esa magnitud mientras el exterior sigue girando con perfecta indiferencia. De preparar el desayuno cada mañana, responder correos profesionales, revisar mediciones, mantener conversaciones de sobremesa, mientras por debajo de todo eso, algo enorme aguardaba su momento con la paciencia fija de quien ya sabe que el tiempo trabaja a su favor. No era queja, era reconocimiento honesto del coste de hacer las cosas correctamente, porque hacerlas bien, en este caso, significaba exactamente eso, no tener prisa. Rodrigo tenía el expediente en orden. Aurelio había dado su palabra y estaba disponible. El dossier guardado en 2 soportes distintos, y el momento preciso no llegaría por impaciencia, sino por acumulación de todo lo que había construido en silencio. Me quedé en el despacho hasta casi las 11. Cuando salí, el pasillo estaba oscuro. Me lavé los dientes en el baño de invitados sin encender el de la habitación, entré con cuidado y me tumbé sobre el colchón en la oscuridad. Verónica dormía. El domingo siguiente había cena en casa de Aurelio. La casa de Aurelio Serrano Vega era un piso amplio en el barrio de Benimaclet, 4º piso sin ascensor, con ventanas que daban a un patio interior donde un naranjo había crecido lo suficiente para asomarse casi hasta el segundo. Llevaba viviendo solo en ese piso desde hacía 9 años, desde que su mujer, Pilar, murió de una afección cardíaca a los 64. Aurelio no había movido nada desde entonces. La misma vajilla en los mismos estantes de la alacena, los mismos cuadros colgados en los mismos clavos, la misma mesa de comedor de madera maciza, donde durante décadas la familia Serrano había celebrado cada domingo sin falta. Llegamos a la 1:15 del mediodía con una botella de vino que Verónica había comprado el día anterior. Natalia y Gonzalo ya estaban dentro cuando entramos. Llevaban 3 semanas casados y tenían todavía ese brillo particular que da el principio de algo que uno no ha tenido tiempo de dar por sentado. Gonzalo me estrechó la mano con energía y Natalia me dio 2 besos con la espontaneidad de siempre. Verónica la abrazó más tiempo de lo habitual. Esa clase de abrazo que busca calidez más que expresarla. Los recién casados habían vuelto hacía 4 días de Lisboa y todavía llevaban el viaje en la voz cuando hablaban de él. Aurelio estaba en la cocina terminando el arroz. Asomó la cabeza al recibidor, me miró un instante con ese asentimiento breve y preciso que ya reconocía como su manera de confirmar que todo seguía en pie entre nosotros, y volvió al fuego sin más demostración, sin énfasis, sin nada que pudiera llamar la atención de quien no debía notarlo. Nos sentamos a la mesa pasadas las 2. La conversación circuló con el ritmo natural de los domingos de familia. El apartamento que Natalia y Gonzalo acababan de alquilar en el Cabanyal, los detalles del viaje a Lisboa, una anécdota de trabajo de Gonzalo que hizo reír a todos. Aurelio servía sin prisa desde la cabecera, con esa hospitalidad de quien lleva décadas presidiendo esa misma mesa y no necesita esfuerzo para que la atmósfera funcione. El arroz estaba bien hecho, con el punto exacto del socarrat. Comí con apetito moderado y participé en la conversación donde correspondía, sin forzar ni esquivar. Verónica estaba animada, más de lo que solía en las últimas semanas. Bebió 2 copas de vino blanco durante el primer plato, contribuyó activamente al intercambio
y se rió con genuina energía de algo que dijo Gonzalo sobre un vecino ruidoso. Era la versión de ella que durante años me había resultado fácil de querer, y que esa tarde yo observaba desde una distancia interior que ella no podía percibir. Hay algo perturbador en conocer a alguien mejor de lo que esa persona te conoce a ti en ese momento. Una asimetría que no produce satisfacción, solo peso. La tarde avanzó con tranquilidad hasta que no lo hizo. Hacia el final del segundo plato, con la conversación derivando naturalmente hacia el trabajo y los proyectos de cada uno, Verónica dejó caer un comentario sobre los arquitectos en general, que tendían a desconectarse del mundo cotidiano, que habitaban dentro de sus encargos como si nada exterior tuviera suficiente importancia, que convivir con alguien que medía la realidad en planos y cotas estructurales tenía su carga particular. Lo dijo con tono ligero, casi anecdótico, buscando con los ojos la complicidad de Natalia, con una sonrisa de medio lado, como quien comparte una observación inofensiva que todos pueden encontrar simpática. Natalia no respondió. Bajó la vista hacia su plato con una sutileza que hablaba por sí sola. Gonzalo levantó su copa y bebió sin coincidir con la mirada de nadie. Y entonces Aurelio detuvo el cuchillo, no de golpe. Con esa lentitud específica que resulta más elocuente que cualquier interrupción brusca, apoyó los cubiertos sobre el borde del plato. El sonido metálico fue limpio y corto sobre el mantel. Después levantó los ojos hacia su hija. No abrió la boca. Solo la miró. Era una mirada sin adornos, sin rabia articulada, sin reproche formulado, sin ninguno de los recursos expresivos que la gente suele necesitar para comunicar lo que siente. Solo la concentración fija de un hombre de 73 años que ha aprendido a lo largo de décadas que ciertas cosas se dicen mejor en silencio absoluto y que ha decidido en ese instante preciso, en esa mesa de madera que fue de su mujer, que no va a permitir que lo que acaba de escuchar pase como si no tuviera nombre. Verónica dejó de hablar en mitad de la frase. La sonrisa se inmovilizó en su cara, los labios todavía levemente curvados, pero los ojos ya sin el respaldo de nada que los sostuviera. Miró a su padre durante un segundo, después bajó la vista hacia el mantel con un gesto involuntario que no pudo controlar. Después intentó volver a levantarla sin encontrar un punto de apoyo cómodo en ningún sitio de la mesa. El silencio duró tal vez 4 segundos. 4 segundos que pesaron más que mucha conversación. Natalia alcanzó la jarrita del agua y rellenó su vaso con una parsimonia que delataba exactamente la incomodidad que intentaba disimular. Gonzalo retomó los cubiertos con esa naturalidad forzada de quien necesita hacer algo con las manos para no estar completamente expuesto. Aurelio volvió al plato sin comentario alguno, como si lo que había comunicado no requiriera continuación ni explicación. Lo que tenía que decir, lo había dicho sin pronunciar una sola palabra. Fue en ese momento cuando sus ojos se desplazaron brevemente hacia mí. No era el mismo gesto de la boda ni el asentimiento del café de la calle Salamanca. Era algo más directo, más concentrado, la transmisión silenciosa de quien ha llegado al punto exacto en que la espera deja de ser estrategia y empieza a ser tolerancia innecesaria, el equivalente gestual de una decisión tomada que solo espera confirmación del otro lado. Sostuve esa mirada un instante y asentí con una inclinación mínima que nadie más en esa mesa habría podido registrar como tal. La conversación se rehizo con la torpeza inevitable de quien intenta retomar un hilo después de que algo lo ha cortado sin posibilidad de reparación. Natalia sacó el postre con más entusiasmo del que la situación requería. Gonzalo colaboró. La atmósfera fue recuperando textura a fuerza de voluntad colectiva, pero con esa fragilidad característica de lo que ha sido roto y se sostiene temporalmente sin que nadie hable del quiebre. Verónica participó durante el resto de la sobremesa con una mesura que no había traído cuando llegó. Sin iniciativa, sin búsqueda de complicidades. El peso de ese silencio de su padre seguía instalado en algún lugar entre la mandíbula y los hombros. Nos fuimos a las 5:30. En el pasillo, mientras cogía el abrigo del perchero de la entrada, Aurelio se colocó a mi lado con el pretexto de alcanzarme la chaqueta.
Con la voz reducida al mínimo indispensable, sin mirarme directamente, pronunció 5 palabras. Cuando tú digas, aquí estaré. Salimos a la calle. La luz de noviembre caía ya de lado sobre las fachadas con esa tonalidad ambarina y fría que no invita a detenerse. En el coche, Verónica miró por la ventanilla durante casi todo el trayecto de vuelta. Yo conduje con las manos sobre el volante y un único pensamiento organizado con la precisión de un plano definitivo. Esa noche, antes de acostarme, abrí el teléfono y escribí un mensaje a Rodrigo Salcedo Fuentes. 3 palabras. El próximo viernes. La respuesta llegó 8 minutos después. Confirmo, estaré allí. El viernes amaneció con una claridad inusual para noviembre en Valencia, sin niebla, sin humedad suspendida en el aire. El cielo tenía esa transparencia fría que aparece cuando la noche ha limpiado todo y la luz llega directa, sin filtros ni gradaciones. Lo registré mientras preparaba el café a las 7 de la mañana, mirando por la ventana del salón con la taza entre las manos y la certeza tranquila de que el día que había estado construyendo durante 5 semanas había llegado por fin a su hora. Verónica se despertó sin saber nada. El martes anterior le había mencionado, con tono completamente neutro, que el viernes por la tarde pasaría por casa un asesor con quien necesitaba revisar documentos relacionados con la propiedad de Gandía, cuestiones del certificado energético y una consulta sobre la comunidad de propietarios que convenía cerrar antes de fin de año. Una justificación doméstica, sin aristas ni énfasis que pudieran despertar atención. Ella asintió sin interés y no volvió a mencionarlo en toda la semana. Esa mañana salimos cada uno hacia el trabajo con la puntualidad de cualquier otro día. En la oficina dediqué la mañana a un proyecto que llevaba semanas esperando atención real y que ese día tampoco la recibió en la medida que merecía. A las 2 confirmé la hora con Rodrigo. A las 4 llamé a Aurelio. Ambas conversaciones fueron breves, confirmaciones de lo que ya estaba acordado sin necesidad de elaboración. Rodrigo llegaría a las 7, Aurelio a las 8:15. Cerré la oficina a las 5:30. En casa, preparé el espacio con la parsimonia de quien ordena un escenario que ha visualizado con suficiente detalle como para no necesitar improvisación. Saqué el expediente completo de la caja fuerte del despacho, las 47 capturas organizadas cronológicamente, los documentos patrimoniales, el informe de Rodrigo con la estructura legal del proceso, todo en una carpeta de cartón marrón cerrada, sin ninguna etiqueta visible sobre la mesa del comedor. Preparé café por si alguien lo quería. Nadie lo quiso. Rodrigo Salcedo Fuentes llegó a las 7 en punto. Traje gris, maletín de cuero negro. La misma ecuanimidad profesional de las reuniones anteriores, condensada ahora en la concentración específica de quien va a ejercer su función en el contexto más directo posible. Revisó el expediente en silencio durante varios minutos, confirmó que la documentación estaba completa y tomó asiento en el sillón perpendicular al sofá con el maletín cerrado sobre las rodillas. Esperamos. A las 7:43 escuché la llave en la cerradura. Verónica entró con el abrigo puesto y el bolso cruzado al hombro, igual que cualquier otro viernes. Dejó las llaves en el cuenco del recibidor, avanzó hacia el salón y se detuvo al ver a Rodrigo. «Buenas tardes», dijo él, poniéndose de pie con cortesía natural. Ella lo miró, después me miró a mí. La confusión en su expresión era completamente genuina. «Te presento a Rodrigo Salcedo. Es abogado especialista en derecho de familia». Hablé sin elevar la voz, con la cadencia de quien expone un hecho objetivo. «Necesito que te sientes. Hay cosas que tienes que escuchar». El color de su cara cambió antes de que dijera nada, no de golpe, como aquella noche en la boda. Esta vez fue por capas, cada una más pesada que la anterior, hasta que su expresión perdió por completo cualquier recubrimiento que la protegiera. Se sentó en el sofá. Yo me senté frente a ella. Abrí la carpeta. No hice ninguna introducción de carácter emocional. No le ofrecí el espacio de la narrativa previa que suele usar quien necesita gestionar el terreno antes de que lleguen los hechos.
Empecé por la primera captura y avancé con la misma metodología con que se presenta la documentación técnica de un proyecto. Fecha, contexto, contenido. 12 de julio, 22 horas y 4 minutos. Deslicé la primera impresión sobre la mesa. Esta conversación fue borrada de tu teléfono. El sistema de respaldo del tablet la conservó sin que ninguno de los dos lo configurara de manera deliberada. Verónica miró el papel. Sus labios se separaron levemente, pero no articularon nada. 3 de agosto, 19 horas y 57 minutos. Segunda impresión. Este mensaje lo enviaste desde casa. Yo estaba en el despacho con los planos que mencionas 3 líneas más abajo. Emilio, esto no es lo que... 23 de agosto, 11 de la mañana. Denia. Tercera impresión sobre la mesa. Saliste a llamar a tu madre. La conversación duró 16 minutos. Tu madre no tiene problemas de cobertura en Castellón. Lo verifiqué. Fue en ese momento cuando sus ojos se llenaron. No lo aproveché ni lo ignoré. Continué. Cubrí los encuentros documentados, los patrones de horario que coincidían con sus justificaciones anteriores, los mensajes de mayor peso cronológico. Cada negativa que intentó fue recibida con el dato específico que la hacía inviable. No con crueldad ni con el énfasis de quien necesita ver al otro hundirse para sentir que ha ganado algo. Con la frialdad ordenada de quien presenta una estructura y la sostiene sin necesidad de refuerzo adicional. Rodrigo intervino solo en 2 momentos, para aclarar las implicaciones legales de la documentación patrimonial y para explicar con precisión los pasos que se iniciarían formalmente a partir de la semana siguiente. Verónica lloraba en silencio cuando sonó el timbre. Eran las 8:16. Abrí la puerta. Aurelio entró con su abrigo de paño gris, el mismo de la cafetería de la calle Salamanca. Me sostuvo la mirada un instante al cruzar el umbral y avanzó hacia el salón con el paso firme de quien viene a cumplir algo que ha meditado con tiempo suficiente como para no albergar ninguna duda sobre ello. Cuando Verónica lo vio detenerse en la entrada del salón, algo en ella se quebró de una manera diferente a todo lo anterior. El llanto se interrumpió. La expresión se contrajo en el gesto involuntario de quien acaba de entender la dimensión completa de lo que tiene delante y ya no puede apelar a ninguna versión parcial de los hechos. Papá. La palabra salió pequeña y sin sostén. Aurelio se acercó despacio, retiró la silla del extremo de la mesa y se sentó, no frente a ella. A su lado, con esa proximidad que en otro contexto hubiera sido protección y que esa tarde era otra cosa completamente distinta. La presencia de un hombre que ha decidido no alejarse, pero tampoco sostener lo que ya no tiene base donde apoyarse. Habló con la voz baja y sin ninguna inflexión dramática. He modificado el testamento. Una pausa limpia. Lo hice hace 10 días con el notario Enrique Castelló. Queda registrado en escritura pública. Otra pausa, más prolongada. No como castigo, Verónica, como consecuencia. Hay diferencia entre las dos cosas, aunque esta noche no puedas verla con claridad. Verónica abrió la boca. No salió nada. No voy a discutirlo esta noche ni ninguna otra. Aurelio apoyó las manos sobre el mantel, con una calma que era definitiva en todos sus bordes. Sé lo que sé. Y tú sabes perfectamente que cuando tomo una decisión, no la tomo a medias, ni la deshago, porque alguien llore. El silencio que siguió tenía una densidad diferente a todos los anteriores de esa noche. No era espera. Era el silencio de algo que ha terminado de ocurrir. Rodrigo recogió los documentos con la eficiencia discreta de quien reconoce que su presencia en esa habitación ya ha cumplido su función. Se despidió con un apretón de manos hacia mí y un gesto de cabeza hacia Aurelio. Sus pasos en el pasillo, la puerta cerrándose con cuidado, el silencio del rellano devolviéndose hacia adentro. Aurelio se puso de pie, se abrochó el abrigo botón a botón y me dirigió una última mirada antes de salir. No dijo nada más. No hacía ninguna falta. Cuando la puerta se cerró por segunda vez, Verónica y yo nos quedamos solos en ese salón donde habíamos compartido cientos de cenas bajo la misma lámpara, con la misma mesa entre los dos y nada de lo demás reconocible como antes. Después de que Aurelio cerró la puerta,
El piso quedó en un silencio distinto a todos los que habían ocurrido antes dentro de esas paredes. Verónica no se movió del sofá durante varios minutos. Tenía las manos apoyadas sobre las rodillas, la vista fija en un punto impreciso del suelo, y en la cara esa quietud exhausta que deja el llanto cuando se agota antes de que nada haya sido resuelto. Yo permanecí junto a la librería, a 4 metros de distancia, sin sentir necesidad de acercarme ni de alejarme más. El expediente sobre la mesa ya había hecho su trabajo. Las palabras de Aurelio también. Lo que quedaba en esa habitación era el peso específico de algo que ha terminado de ocurrir y que ninguna conversación adicional iba a modificar. Emilio. Mi nombre pronunciado desde un lugar muy distinto a cualquiera de los que guardaba en la memoria. Sin la familiaridad habitual ni el matiz de quien busca reanudar algo, solo las 4 sílabas, sostenidas en el aire con la fragilidad de quien no sabe qué viene después de ellas. No esta noche, respondí, sin crueldad, sin el énfasis de quien cierra una puerta para que el otro sienta el golpe, con el cansancio genuino de alguien que ha invertido semanas de energía contenida en llegar a ese punto y que ya no tiene reservas para ningún intercambio adicional. Cogí la carpeta de la mesa, entré al despacho, cerré la puerta con cuidado y me quedé sentado en la oscuridad durante un buen rato antes de encender algo. El proceso de separación comenzó formalmente la semana siguiente, con la precisión ordenada que Rodrigo Salcedo había anticipado desde la primera reunión en su bufete. Escritos, plazos, notificaciones, la cadencia burocrática de deshacer en documentos lo que se había construido durante 22 años y 7 meses. Nada resultó más complicado de lo previsto. La documentación estaba completa, la posición legal era sólida, y Verónica no tenía argumentos para cuestionar lo que estaba registrado con fechas y firmas ante notario. A los 12 días de aquella noche, Verónica se fue al piso de una compañera de trabajo en el barrio de Campanar. No de Consuelo ni de Irene, de una mujer de su empresa que conocía la situación en términos generales, sin demasiados detalles. Llevó sus pertenencias en 2 tandas. La segunda vez fue mientras yo estaba en la oficina. Cuando volví esa tarde, su lado del armario había quedado con las perchas vacías y el espacio abierto. El cuarto de baño tenía ese silencio particular que deja la ausencia de quien ha compartido ese espacio durante décadas, más amplio, más neutro, extrañamente distinto, sin poder señalar qué faltaba con exactitud. No sentí alivio inmediato, tampoco dolor agudo. Fue más parecido a soltar algo muy pesado que uno ha llevado tanto tiempo, que ha olvidado cómo se siente sin ese peso hasta que desaparece y entonces lo nota por contraste. Sebastián Mora Prieto se retiró de la situación con la velocidad discreta de quien nunca tuvo intención de asumir nada concreto, más allá de lo que el contexto paralelo le permitía sin consecuencias visibles. Me llegó la confirmación de manera indirecta. Gonzalo, que lo conocía a través de contactos profesionales, coincidió con él en Madrid unas semanas después y le preguntó por Verónica sin ninguna intención particular, simplemente porque los había visto hablar en la boda. Sebastián respondió que apenas se conocían, que habían perdido el contacto, que era solo un conocido sin mayor historia. Lo dijo con la naturalidad de quien descarta algo que desde su perspectiva nunca tuvo un peso que justificara las consecuencias que había generado. No me sorprendió. Lo que habían construido durante esos 4 meses tenía la estructura específica de lo que existe únicamente en los márgenes de otra vida, sostenido por la distancia que lo hacía manejable, por la idealización que permite no tener que enfrentarse a la cotidianidad de alguien, por el espacio libre que deja lo que uno no posee del todo. Cuando ese margen desapareció y la realidad exigió posicionarse con claridad, Sebastián eligió la salida que siempre había tenido disponible, aunque tal vez Verónica no lo hubiera calculado así. ¿Cuánto tardó ella en procesar eso y qué pensó mientras lo hacía? Son cosas que ya no me corresponde conocer. Aurelio Serrano Vega cumplió cada palabra pronunciada en ese salón con la misma coherencia con que había actuado desde aquella noche de octubre. El testamento no se modificó. Lo había cambiado ante el notario Enrique Castelló Barrios
10 días antes del viernes del confronto, tal como había anunciado, y no hubo revisión posterior. Fue una decisión tomada con la deliberación de quien sabe que las consecuencias que uno no está dispuesto a sostener no deberían pronunciarse en voz alta. Mantuvo relación con Verónica en los términos que una paternidad honesta requería. Respondía a sus mensajes, cogía el teléfono cuando ella llamaba. Pero las cenas de los domingos en Benimaclet se reorganizaron. Las invitaciones dejaron de llegar con la frecuencia de antes, sin discurso elaborado, sin anuncio dramático, solo una reestructuración tranquila de lo que existía y de lo que existiría a partir de ese momento. A mí me llamaba cada 2 o 3 semanas. A veces quedábamos, otras veces la conversación era breve y sin motivo más allá de saber cómo estaba, nunca con la carga de lo ocurrido como telón de fondo obligatorio. Con la normalidad de 2 personas que comparten un respeto construido en circunstancias difíciles y que ha resultado tener la consistencia suficiente para sostenerse sin que nadie lo alimente constantemente. La primera vez que quedamos después de que todo quedó encauzado, Aurelio pidió su cortado, miró hacia la calle a través del cristal de la cafetería y dijo, sin preámbulo y sin buscar respuesta, «Duermo mejor estas semanas». No añadió nada más. Yo tampoco. Hay cosas que la justicia no devuelve, y no nombrarlas sería una forma de deshonestidad que no me puedo permitir. Los 22 años no se recuperan. Hay noches que merecieron más presencia de la que recibieron, conversaciones que debí mantener cuando todavía había algo que reorientar. Momentos donde mi concentración estaba en otra dirección mientras alguien a mi lado esperaba, sin exigirlo en voz alta, que yo estuviera del todo. No me absuelvo de esa parte. Es mía, con sus contornos exactos, y la reconozco con la misma honestidad que cualquier análisis serio obliga a reconocer los puntos de fallo propios. Lo que no fue mío fue la decisión de engañarme. Esa parte no la comparto con nadie. Y lo que recuperé al final de todo esto no es traducible a términos de balance patrimonial. Es la certeza de que cuando la situación exigió actuar con inteligencia, con paciencia y con la dignidad de quien no necesita rebajar al otro para salir en pie, fui capaz de encontrar esa versión de mí mismo sin tener que inventarla, que no me perdí en el proceso, que al otro lado de algo que pudo haberme destruido, seguía siendo el mismo hombre de siempre, el que mide antes de actuar, el que analiza antes de concluir, el que construye sin precipitarse. Hoy el piso de Valencia sigue siendo mío. El de Gandía lo alquilo desde hace varios meses. Una familia lo habita con cuidado, y de vez en cuando la agenda lo permite, conduzco hasta allí una tarde y camino por el paseo marítimo cuando la luz ya cae de lado y el agua adquiere ese tono particular que no existe en ningún otro momento del día. Una tarde reciente me detuve frente al mar. El viento venía directo, frío, sin nada que lo amortiguara entre el horizonte y mi cara. Tenía las manos en los bolsillos del abrigo y los ojos en el punto donde el agua y el cielo pierden el límite que los separa. Pensé en aquella pista de baile iluminada de octubre, en la mano extendida que nadie tomó, en los 43 kilómetros de vuelta en silencio, con el motor como único sonido y una frase girando sin descanso entre la nuca y los ojos. Y pensé en Aurelio Serrano Vega, en su manera de levantarse de aquella silla sin apresurarse, de cruzar una pista llena de gente sin que nadie lo viera venir, y de decir con una mano sobre un brazo y un susurro al oído lo que ningún discurso pronunciado en voz alta hubiera podido decir mejor. Hay hombres que no necesitan subir el tono para ser escuchados. Él era uno de esos hombres. Y aquella noche, sin saberlo todavía, yo aprendí a hacerlo también. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos.
Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón.
Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.